Hola, yo soy Nico de Larus Cocina y hoy voy a hacer una receta muy tradicional pero con un giro interesante. Vamos a hacer una receta inspirada en las costillas de cerdo con verdolagas, pero cambiando un poco las técnicas de cocción y la presentación de los ingredientes. Vamos a hacer un braseado con las costillas utilizando jitomates y otros ingredientes para hacer una salsa roja con mucho sabor y unas papas Hasselback de acompañamiento. Y por último, las verdolagas las vamos a usar en un pesto que nos va a dar una textura muy interesante para el platillo y un sabor acidito que va a complementar súper bien el braseado de las costillas. Acompáñenme a hacerlo. Antes de comenzar, les quiero explicar que este platillo consta de 3 elementos. Tenemos por un lado las costillas braseadas, después una guarnición de papas y por último las verdolagas, que en este caso las vamos a hacer en un pesto. Los ingredientes que vamos a usar para esta receta son un costillar de cerdo, sal, pimienta, aceite para sellar todos los ingredientes y después nuestros vegetales que nos van a aportar humedad y sabor. Tenemos cebolla, zanahoria, un pimiento rojo sin semillas picado y jitomates cherry. La idea de esta receta es tomar los sabores tradicionales del guisado que todos conocemos de cerdo en verdolagas, en este caso en salsa roja, pero cambiarle un poquito. Entonces, por ejemplo, los pimientos nos van a dar una intensidad de sabor mucho mayor que si hiciéramos una salsa de puro jitomate. Y por último vamos a usar caldo de pollo. Para un braseado puedes usar distintos tipos de líquido que te van a dar resultados distintos, pero en este caso el caldo de pollo nos va a dar una muy buena base de sabor neutro. Lo primero que vamos a hacer es limpiar las costillas. Es algo muy fácil. Estas en realidad ya vienen bastante limpias, ya no tienen mucha grasa. Pero de este lado sí tienen el tejido conectivo que las une. Esto es importante quitarlo porque así vamos a lograr que las costillas estén mucho más suaves al final de la cocción. Es algo muy fácil. No es absolutamente necesario, pero insisto, es solo para que sean un poquito más suaves al final. Vamos a meter el cuchillo por abajo y levantarla. Así. Y una vez que tenemos este pedacito levantado, voy a usar una servilleta con la que voy a agarrar y empezar a levantar. Es algo muy fácil. Al principio puede ser un poco difícil encontrar dónde meter el cuchillo, pero una vez que levantan esa primera capita, todo viene. Y el papel es solo para que no se nos resbale y sea mucho más fácil de manejar. Listo. Y ahora lo único que voy a hacer es cortarlas. Aquí entre hueso y hueso, con mi cuchillo. Para que también sean más fáciles de manipular después, para el sellado y el resto de la cocción. El primer paso va a ser sellar nuestras costillas. Entonces, primero voy a salpimentarlas muy bien por ambos lados. Sal y pimienta negra recién molida. Y las vamos a mezclar bien para que esta sal y esta pimienta queden por todos lados. Después me voy a ir a lavar las manos porque recuerden que es muy importante tener en cuenta la contaminación cruzada. Después de tocar carne cruda, hay que lavarnos las manos antes de seguir con el siguiente paso para no contaminar toda la cocina. Entonces, listo. Ya tengo mi sartén bien caliente. Vamos a agregar una cucharada de aceite solo para ayudar al sellado y asegurarnos que las costillas no se peguen. Y las vamos a ir acomodando. Entonces, un paso muy importante en un braseado. Al sellar, lo que estamos haciendo es generar la reacción de Maillard en la carne, lo cual nos va a dar color y, más importante, va a desarrollar sabores muy intensos. Entonces, listo. Vamos a dejar que se selle muy bien. Esto es lo que estamos buscando. Queremos que se doren parejito. Y bueno, este es el color que queremos en las costillas. Tienen que quedar doraditas por todos lados. Y las vamos a retirar porque el braseado es una técnica de cocción en la que se involucran dos procesos. El primero es este, en el que estamos sellando la carne para intensificar el sabor. Y algo muy importante, para tener todo esto que se queda pegado.
El siguiente paso es agregar los vegetales para desglasar todo este fondo y empezar a hacer una base aromática para nuestra receta. En este caso vamos a ponerle un poco de cebolla, zanahoria, que nos va a dar un poco de dulzura, y pimiento rojo, que le va a dar intensidad a nuestra salsa. Vamos a cocinar estos ingredientes con un poquito de sal. Y listo. Una vez que nuestros vegetales están en este punto, vamos a agregarle los jitomatitos y una taza de caldo de pollo. Y en este momento, nuestras costillas van a regresar a la olla. Y van a terminar de cocinar las costillas. Vamos a agregar también un poquito de este jugo. Y listo. Vamos a tapar. Y nos olvidamos de esto durante 40 a 45 minutos, hasta que la carne esté suave. Y listo, pasaron 45 minutos y este es nuestro resultado. Y ahora solo vamos a probar el caldo y ajustar ligeramente de sabor. Un poco de sal, un poco de pimienta y mezclamos. Y listo. El braseado es un método de cocción que se utiliza para productos que necesitan ablandarse, como carnes con mucho tejido conectivo, en este caso las costillas, o vegetales firmes. Es un método que se efectúa en dos momentos. Primero, sellamos la materia principal en grasa para intensificar los sabores por medio del dorado, y después le agregamos vegetales o otros aromáticos y líquido. Se cocina durante largo tiempo y a fuego bajo para que la acción prolongada del calor nos ayude a ablandar la carne y tener como resultado una carne muy suave y, por otro lado, una salsa concentrada con los sabores de los aromáticos y el jugo. Esta salsa se puede colar o reducir, pero en este caso la vamos a dejar tal cual. Y vamos a hacer el siguiente elemento de nuestra receta, que son unas papas Hasselback. La receta tradicional de cerdo con verdolagas se acompaña de arroz o tortillas. En este caso también vamos a hacer una guarnición de carbohidratos, pero un poco distintas. Les voy a enseñar a hacer papas Hasselback, que son unas papas rostizadas muy sencillas que se inventaron en 1953 en un restaurante llamado Hasselbacken en Estocolmo, Suecia, y de ahí viene el nombre. Y en realidad son muy simples, pero tienen una apariencia y una textura muy interesante. Estos son los ingredientes que necesitamos. Tenemos papas cambray. Como este tamaño es perfecto, más chicas no nos servirían, así que papas de este tamaño aproximadamente. Aceite de oliva, ajo, sal, pimienta negra molida, paprika y perejil picado finamente. Lo primero que vamos a hacer es infusionar aceite de oliva con ajo, así que vamos a poner todo nuestro aceite en una ollita pequeña y agregar el ajo. Y listo, vamos a calentarlo sin que se dore, a que apenas tome color. En este punto lo vamos a retirar. Recuerden, no queremos que tome color porque se va a terminar de cocinar con las papas en el horno. Entonces apenas empieza a agarrar tantito color, estamos listos y nos lo llevamos. Para hacer las papas Hasselback tenemos que hacer cortes paralelos a lo largo de toda la papa, pero sin cortar la base, para que queden como un acordeón. Es un poco difícil hacerlo porque es muy fácil que se te vaya el cuchillo y la cortes completamente, por lo que les voy a enseñar un truco muy sencillo. Con dos palitos chinos los podemos poner a los lados para tener un tope que evita que cortemos totalmente. Entonces vamos a hacer estos cortes. Pueden ver cómo los palitos no me permiten hacer el corte completo. Aquí al final podemos voltearla para el último. Y lo que vamos a tener como resultado es esto. Dentro de estas ranuras va a entrar el aceite infusionado con ajo que hicimos previamente. Y esto se va a hacer crujiente, mientras que la base se mantiene junta, lo cual le da una textura suave, como de puré. Por eso digo que la textura de estas papas es muy interesante, además de la apariencia. Así que bueno, voy a cortar el resto. Mientras cortamos las papas, es importante que vayamos precalentando el horno a 180 grados porque estamos casi listos para llevarlas a hornear.
Una vez que tenemos nuestras papas cortadas, vamos a agregarles el aceite con ajo que hicimos previamente, sal y pimienta. Las voy a mezclar bien y las voy a poner en esta charola que vamos a llevar al horno durante media hora o hasta que estén doradas. Vamos con el aceitito de ajo. Recuerden que no tiene que estar completamente dorado, solo tiene un poquito de color. Y vamos a ponerle un poco de sal y un poco de pimienta negra molida. Ahora, antes de ponerlas en la charola, voy a asegurarme de que estén bien cubiertas por el aceite. Recuerden que la idea de estas papas es que el aceite, la sal y la pimienta entren dentro de estas ranuritas que hicimos con el cuchillo para que se separen y se doren dentro del horno. Una vez que las papas estén cubiertas de aceite, las voy a colocar aquí y las vamos a distribuir para que el calor del horno sea parejo. Y así quedaron las papas después de media hora de cocción. Lo único que hice fue a la mitad de la cocción moverlas un poco para asegurar que no se pegaran al fondo y bañarlas con su propio aceitito, justo porque queremos esto, que se dore el ajito y las rodajas de papa. Y para terminar, vamos a ponerles un poco de color con este perejil picado finamente que tenemos, que también le va a dar un sabor fresco, y un poquito de páprica. Y ahora sí estamos listos para la última parte de la receta, que es el pesto. Es muy importante hacerlo justo al final. Estos son los ingredientes que vamos a usar para nuestro pesto de verdolagas. Las verdolagas son una planta carnosa y jugosa con un sabor ligeramente ácido, por eso decidimos usarla en un pesto. Obviamente no es algo tradicional, pero pensamos que podría ser un sabor muy interesante para complementar las costillas braseadas con esta salsa que tiene notas de pimiento rojo. El pesto tradicional se hace con albahaca y lleva piñones y queso parmesano. En este caso vamos a cambiar los piñones por pistaches porque creemos que combinan muy bien con las notas cítricas de las verdolagas, y le vamos a agregar además un poco de ajo, aceite de oliva, sal y pimienta. Tenemos las hojas de verdolaga aquí, los pistaches que recordemos son tostados y salados, por lo que no vamos a usar tanta sal. Estos pistaches están sustituyendo al mismo tiempo a los piñones y al queso parmesano en la receta original. Sal, pimienta, 2 dientes de ajo pelados. La cantidad de ajo es al gusto de quien hace el pesto, en este caso creo que eso es suficiente. Y por último, aceite de oliva, que nos va a ayudar a hacer una pasta con todos estos ingredientes. Ya tengo aquí en la procesadora de alimentos mis hojas de verdolaga y les voy a agregar el ajo, los pistaches tostados con sal, aproximadamente media cucharada de sal, que esto después lo podemos ajustar al final, y también aproximadamente media de pimienta. Voy a tapar y procesar todos estos ingredientes para crear una pasta. Después vamos a ir agregando el aceite de oliva poco a poco hasta llegar a la textura que queremos. Y listo. Justo en este punto voy a empezar a agregar mi aceite para llegar a la textura de pesto que estamos buscando. También es un buen momento para bajar todo lo que se está pegando en las paredes y asegurar que todo se mezcle bien. Vamos a empezar con un poco y el resto se lo vamos a poner mientras la procesadora está trabajando. Y listo. Tenemos nuestro pesto de verdolagas con pistaches. Vamos a emplatar. Ya estamos listos para emplatar nuestras costillas. Tenemos aquí el braseado, nuestras papas Hasselback y el pesto de verdolagas que hicimos previamente en una mamila solo para la presentación. Y por último vamos a utilizar hojitas frescas de verdolaga y rábanos para decorar. En este caso tenemos estos rábanos morados que están súper bonitos y le van a dar mucho color. Vamos a empezar colocando
una cucharada de nuestras verduras braseadas en un costado del plato. Y después nuestras papas Hasselback. Estos dos elementos del plato nos van a dar una base para colocar nuestras costillas y darles bastante altura. Recuerden que una de las, no reglas, sino consejos para el emplatado es siempre usar números nones. Voy a colocar 3 papas, 3 costillas, porque visualmente es más agradable. Vamos a colocar nuestro pesto de verdolagas aquí. Y por último, vamos a agregar nuestros rabanitos para darle color, darle más altura a nuestro plato. Muy bonito. Y por último vamos a terminar con unas hojitas de verdolagas frescas. Que van a intensificar el sabor del pesto. Y listo. Estamos listos para probar nuestras costillas. Tengo aquí una IPA o Indian Pale Ale, que es lo que recomendamos para combinar con estos sabores. Así que pues vamos a empezar. Las costillas se tienen que comer con las manos. También por eso hicimos el emplatado así. La idea es remojar un poco en el pesto y probarla. La carne está suave. Tenemos el sabor de la salsa que combina perfecto con el pesto. Muy bueno. Y ahora voy a probar las papas. El chiste de esta receta de las Hasselback es que tenemos crujiente aquí. Y además ahí se atrapa la salsa. Están muy buenas. Definitivamente lo amargo de la IPA combina muy bien con lo acidito del pesto. Y bueno, espero que les haya gustado esta receta. Anímense a hacerla. Sé que no es algo tradicional, pero el resultado está muy bueno. Y es muy interesante siempre cuando jugamos un poco con recetas tradicionales, cambiando la forma de presentarlas o las técnicas de cocción que utilizamos. Y bueno, déjenme en los comentarios qué les pareció esta receta y qué otro tipo de recetas les gustaría ver en el canal. Recuerden suscribirse y picarle a la campanita de notificaciones para que vean cada que subimos un video. Hasta la próxima.